Aquí estamos completando con el capítulo de hoy estos 5 encuentros que hemos mantenido para transitar todo aquello que tiene que ver con los mecanismos de la virtualidad, con aprender sobre ellos las cuestiones que no siempre están en la superficie, sino más bien lo que aparece por debajo, por lo profundo. El agradecimiento a Contexto Ñuble, a Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano, y a el multiespacio cultural El Huerto por permitir la difusión de estos encuentros. Vamos a recordar que a lo largo de todos estos capítulos anteriores que hemos venido transitando, hemos ido descubriendo paso a paso las cuestiones que tenían que ver con la verdad, con el engaño, con la violencia y con los mecanismos que utilizan las plataformas y las redes sociales, con los famosos algoritmos. Vamos a tratar en el encuentro de hoy de, a partir de lo que dijimos en el capítulo anterior, esos hechos de violencia, esa agresividad, esas agresiones que se vislumbran en las redes sociales y que parecen formar parte ya del ancestro cultural de la humanidad, vamos a ver si es posible en alguna medida reformularlo, estar atentos a lo que pasa y poder de alguna forma contrarrestarlos. Pero para eso vamos a acudir en principio al conocimiento, al discernimiento de una diferencia sustancial entre dos palabras, dos vocablos que muchas veces utilizamos como sinónimo: saber y conocer. Cuando nos estamos refiriendo en forma subjetiva a nuestras habilidades, es evidente que la supremacía la tiene el saber, porque yo, por ejemplo, puedo conocer cómo se nada, pero otra cosa es saber nadar. Puedo conocer cómo se juega al tenis, puedo conocer el juego del tenis, pero otra cosa es saber tenis, saber jugar al tenis. Entonces, en cuanto a lo subjetivo, en cuanto a aquellas cosas que me son propias, hay una principal preponderancia del saber frente al conocer. Ahora bien, cuando nos situamos frente a terceras personas o frente a objetos o a situaciones, tiene o adquiere mucha más relevancia el significado del conocer que el de saber. Y vamos a tratar de encontrar aquí un porqué, porque esto nos va a servir como base para lo que luego vamos a desarrollar. Cuando nosotros decimos que sabemos lo que es el mar, estamos haciendo referencia a una cuestión meramente enciclopedista, de manual diríamos. Yo sé lo que es un mar, puedo definirlo. Ahora, ¿conozco el mar? ¿Me he metido en sus aguas? ¿He sentido lo que es el oleaje frente al cuerpo? Eso entonces, ese conocimiento supera al saber meramente lingüístico de una definición de mar. Lo mismo podemos hacer con referencia a las personas, al otro. Yo puedo saber quién es el presidente del país, pero ¿lo conozco? Puedo saber quién es el 10 de la selección de fútbol de mi país, pero ¿acaso lo conozco? Esta sutil diferencia entre el saber y el conocer tiene una explicación, porque cuando entramos en relación con terceras cosas o con terceras personas, nos vamos a estar dando cuenta de que entran en juego los sentidos y a través de los sentidos las emociones. En ese conocimiento podemos decir que conocemos más a una persona, un hecho, una realidad, conocemos más
algún objeto, cuantos más datos sensoriales tenemos de él. Es decir, si apenas lo hemos leído como definición, tendremos un vago concepto. Ahora, si lo hemos visto, tal vez nos acerquemos un poco más a la definición correcta, es decir, a la percepción correcta. Si avanzamos y escuchamos a esa persona y nos damos cuenta de sus tonos, del tono de su hablar, podemos identificar si está alegre, si está triste. Y si avanzamos, si nos sentimos cercanos, podemos ver el lenguaje gestual que tal vez nos esté diciendo mucho más que el verbal. Y a veces eso que nosotros solemos decir, ese abrazo, esa contención, dicen, expresan y permiten conocer mucho más que el mero hecho de saber el nombre de esa persona. Pues bien, ¿a qué viene todo esto? Esto viene a cuento de que nosotros tenemos una función empática, una función que se da a nivel cerebral en lo que los científicos han denominado las neuronas espejo. Vale decir que cuando otra persona está sintiendo está atravesando determinada situación, determinada emoción, es posible que yo la perciba y yo lo entienda. Es como ponerse en la piel de esa persona, como ponerse en los zapatos de esa persona. Es como entender, comprender en mi propia vida. Sería el compadecer, padecer con ella cuando padece, el conmovernos, el tener esa capacidad de identificarnos plenamente con lo que le sucede al otro, reír cuando el otro ríe, comprender su dolor, y así entonces podemos establecer esta relación de empatía que me puede llevar a ayudarlo a solucionar ese problema. Fíjense que esta empatía está en las antípodas de la violencia. Yo, cuando logro un nivel de empatía con el otro, no soy violento, sino más bien todo lo contrario. Comienzo a ser solidario, a ayudarlo. Y esto lo quise proponer porque nosotros nos preguntábamos un par de encuentros atrás por qué Twitter, por ejemplo, es la más violenta de las redes sociales, en donde las agresiones, los agravios se notan con más fuerza. Es justamente porque allí es donde es menor el nivel de empatía. Es muy poco lo que se publica en cuanto a fotos, a audios, videos, y la gente ni siquiera se toma muchas veces el tiempo de reproducirlos. Twitter, entonces, se conforma con una serie de caracteres, una cantidad limitada de caracteres, en donde en esos 280 caracteres yo voy a tener que expresar lo que quiera. Entonces, es una mera expresión lingüística la que me está comunicando con el otro. No es el verlo, el escucharlo, el tenerlo próximo, el sentirlo próximo, sino que esa expresión lingüística de su pensamiento me priva de esa capacidad de empatía. Por tanto, es mucho más fácil desencadenar el agravio, la violencia, esa suerte de competencia, como veíamos en el capítulo anterior, esa desconfianza y esas ansias de prestigio. Pero las otras redes sociales no le van a la saga, porque también en esas redes sociales se muestran ejemplos de este tipo.
los posteos a una publicación de Instagram, de Facebook, también pueden ser contestatarios, responder, sobre todo desde el anonimato. Aquella vieja sentencia que se encuentra en el relato de los evangelios, el que esté libre de culpa o de pecado, que arroje la primera piedra, viene a ser el eje fundamental de la catarata de violencia y de la espiral de violencia que se genera en las redes sociales. ¿Por qué? Porque el que tira la primera piedra en la lapidación que se hacía en la antigüedad era lo que más costaba, lo más difícil. Arrojar esa primera piedra. Costaba que hubiese uno que fuera el primero. Ya la segunda piedra era menos complicada, ya alguien se atrevía. Y la tercera y la cuarta y la quinta. Y así la multitud anónima apedreaba y mataban a otras personas. Esas lapidaciones tenían esa característica, que la primera piedra costaba, pero luego de esa primera ya venían el resto. Por eso en las redes sociales se da mucho esto, que cuando aparece un primer agravio, una primera réplica, un primer posteo, una primera sentencia en contra de lo que se publicó, ya luego aparece la segunda, la tercera, cada vez con más fluidez. Y se entra en una espiral de violencia muy difícil de revertir. Y uno puede decir entonces, bueno, pero ¿hay posibilidades? Sí, las hay. Las hay si repensamos nuestra presencia, porque nosotros cuando estamos en la red social, si entendemos estos mecanismos, si comprendemos dónde está la verdad y dónde está el engaño, es muy factible que no reaccionemos siguiendo los mecanismos que pretende esa red social, que es la de mantenernos allí activos, aún a partir de la violencia. Esto no es propio de las redes sociales, sucede en todos los ámbitos de la comunicación, en radio, televisión, periódicos. No en vano podemos decir que los sistemas no han podido resolver el sentido original de la violencia. Es decir, no le han encontrado la vuelta. Ni la justicia, ni los poderes ejecutivos, ni legislativos han podido encontrarle una vuelta definitiva. La violencia sigue teniendo lugar pese a que surjan leyes, penalidades, juicios y sentencias. Y aquí entonces, en las redes sociales, nosotros, en donde somos los únicos que juzgamos y sentenciamos al otro que está publicando, corremos ese riesgo de sumergirnos en esta espiral de violencia. Pero estos mecanismos que estamos desandando y que mucha gente se ha preocupado en mostrar son los que podemos evitar. De alguna forma, siempre apelando a cuestiones que tengan que ver con nuestro sentir, con nuestra inmanencia, con nuestra propia moral, nuestro sentido de las cosas, nuestra escala de valores y con la relación ética con el otro, con la sociedad. Allí entonces podemos desandar un camino que es difícil, por cierto, de desandar, pero que es necesario. Porque si no, indefectiblemente conducirá al odio, a la agresión, al todo contra todo. Pues entonces es necesario que sepamos que las redes sociales han sufrido una transformación desde su nacimiento hasta ahora. No es casual que esa transformación haya devenido en lo que actualmente son las redes sociales. Porque podemos decir que inicialmente las redes sociales surgieron como una solución, como un servicio, allá entre los estudiantes
de las facultades. Era un servicio, era una cuestión mutua, de una ayuda mutua. Este servicio se fue transformando hasta llegar a ser lo opuesto, es decir, el poder, la imposición. Y las redes sociales hoy marcan las tendencias, marcan los caminos, como lo hacen también otros medios de comunicación, es cierto. No echemos todas las culpas sobre las redes, pero la comunicación en general está en ese sentido. También podemos decir que el compartir, ese mecanismo inicial de las redes sociales, del compartir entre todos lo que poseía, el conocimiento que poseía uno, brindarlo al otro, compartirlo, manejar entre todos, eso pasó a ser hoy en día lo antagónico, la posesión, el poseer, esto es lo que yo tengo frente a lo que se comparte. Y aquí entonces vemos una vez más cómo las redes sociales nos guían a esto, a esta posesión. Las redes sociales quieren poseer nuestro tiempo, quieren que nos quedemos allí. Poseen nuestras vidas, nuestros datos, saben por dónde nos movemos, qué hemos hecho. Por eso nos pueden presentar las cosas que nos interesan. Por eso pueden saber, aun cuando se traten de otras aplicaciones, qué elementos estamos o hemos estado averiguando, preguntando. Conocen las redes sociales y conocen los buscadores y en general las plataformas y las aplicaciones mucho más de nosotros que lo que nosotros mismos podemos creer. Así que cuando estamos frente a esto nos damos cuenta de esa transformación. Lo mismo, en tercer lugar, sucede con aquella solidaridad inicial, aquella amistad de las redes sociales, esa creación entre amigos, ese casi amor, diríamos, que podríamos llamar, ese amor, esa entrega por el otro, que pasó a transformarse hoy en día en el mero placer, en lo sensual, en lo que puede ser mediado por los sentidos, aquello que nos da un placer. Así entonces hemos pasado con las redes sociales de un extremo al otro, del amor, del compartir y del servicio, al placer, al poder y al poseer. Este camino que se ha dado, uno puede decir, bueno, esto nos aleja, por supuesto, de lo que nos estamos planteando, es decir, de tener una mirada más solidaria, más compasiva frente al otro. Nos aleja y lo profundiza. Hemos visto en pandemia cómo las redes sociales se han tornado en el único vínculo, en el único medio vincular con el mundo exterior. Las redes sociales y la virtualidad en general. Y entonces allí estamos nadando en esas aguas que hablábamos en el primer capítulo, en esas aguas que pretendemos conocer. Pues entonces tenemos que acostumbrarnos a cómo se mueven, a las marejadas, a las corrientes de esas aguas. Es bueno que sepamos que ante esas espirales de violencia podemos o acrecentarlas participando o frenarlas absteniéndonos. Escribía Kant su imperativo categórico que decía esa máxima que lo que yo puedo hacer, que lo que yo haga es bueno si es bueno para todos y todos lo pueden hacer. Es decir, si yo hago una acción, se considera buena si todo el resto puede hacerla. Y aquí entonces entramos en el discernimiento de si esto ocurre o no ocurre en la virtualidad. Porque nos hemos dado cuenta de que frente a la verdad, como hablábamos en el primer capítulo, se opuso el engaño, la mentira, como reflejábamos en el segundo.
Y esto conduce a la violencia también, porque la mentira muchas veces engendra violencia y engendra, lo que es peor, una indiferencia frente a la violencia. Recordarán todos aquel dicho de la decisión salomónica. Cuando vamos a ver la historia de esta frase nos damos cuenta que esta cuestión tiene que ver con aquellas dos prostitutas que se disputaban un hijo, que una decía que era de ella y la otra hacía lo propio. Entonces Salomón, con su sabiduría, lo que dijo es: bueno, vamos a hacer una cosa, acá tengo una espada, vamos a partir al niño al medio y le damos la mitad a cada una. Entonces, la que era verdaderamente la madre de ese niño resignó ese papel, ese rol en ese momento y dijo: no, que no lo maten, entréguenselo a la otra, a la mentirosa, a la que no dudó en decir: bueno, está bien, pártanlo. Porque la mentira es indiferente frente al dolor, frente a lo que veníamos hablando, a la necesidad de empatía con el otro. Pues entonces, tenemos aquí este camino que hemos transitado en este encuentro dividido en 5 capítulos, en los cuales la verdad nos ha alumbrado de alguna forma con esta dualidad de la percepción frente a una expresión trascendente, superadora, planteada por Platón, y que convivía con esas partes de verdad que Aristóteles proponía, con los equívocos a lo largo de la historia, como Nietzsche, por ejemplo, que decía que solamente creía en las apariencias en lugar de en los hechos, y con algunas interpretaciones desde el punto de vista también del origen de la humanidad que nos ha dado Freud, por ejemplo, o Thomas Hobbes, con aquel crimen fundador, que lo que revelaba era una horda anónima, una cantidad de gente anónima matando, enfrentando, expulsando a un único a quien habían declarado culpable, a una única víctima, para obtener un orden, una unidad. Esto, que parece ser lo que se repite a lo largo de la historia, no puede estar ajeno en las redes sociales. Esta generación de violencia aún atravesando la cultura. Por eso la importancia de que pensemos y repensemos en todo lo que estamos hablando. Así como decía Kierkegaard, este pensador danés, no caer en la charlatanería, es decir, no apresurarnos en un posteo, en expresar algo rápidamente, sino pensarlo, tomarnos el tiempo, volver a tomarse ese tiempo para pensar antes de hablar. Yo tenía un profesor en la escuela media que decía: de 10 piensa 9 y habla 1. Y es algo que a lo mejor tenemos que volver a recuperar, ese don de la escucha, para poder luego hablar y opinar. Pero, ¿qué vendrá después? ¿Qué pregunta? Porque hasta aquí hemos hablado de la virtualidad tal como la vemos hoy en día. Les voy a presentar 2 modelos, uno tecnológico y el otro de pensamiento, que tienen que ver con un ya, con un hoy, pero que se proyecta hacia el futuro. Por un lado, estamos a las puertas del metaverso, esta propuesta que lidera el gigante de las redes sociales y que nos propone un mundo virtual de aquí en adelante,
Es decir, donde yo con algún casco, con una suerte de dispositivo, de anteojo, lo que fuera, a través de la realidad aumentada, de una realidad virtual, voy a poder sentirme en apariencia como si estuviera viviendo en la realidad. Voy a poder estar dentro de la sala de mi casa, ponerme ese casco y automáticamente estar visitando a otra persona, virtualmente por supuesto. Esto que frena el contacto empático, esto que frena el contacto personal, el tocar en el sentido de estar próximo al otro, es sin duda aquello que nos están proponiendo desde el metaverso. Y podemos pensar, en función de todo lo que hemos venido hablando, ¿cómo será eso? ¿Será más generador de violencia? ¿Nos hará menos empáticos? ¿Cómo funcionará esto que ya está a las puertas? Es más, se han hecho ya hay algunas empresas como Second Life que han llevado adelante desarrollos en este sentido. Y por la parte tecnológica, los popes, los magnates de la tecnología y del comercio electrónico apuestan millones de dólares y apuestan su intelecto al transhumanismo. Esa corriente de pensamiento que pretende, tal vez al estilo de Nietzsche, la creación de un superhombre, de una superespecie, en donde se venza el envejecimiento, la muerte física y psicológica. La pregunta es, ¿a qué costo? Porque Nietzsche decía, bueno, los que tengan que perecer, perecerán. Pero el tema es estos desarrollos del transhumanismo. Preguntarnos, ¿a qué costo? ¿Al costo de dejar de lado nuestra humanidad? Con todos los dolores, las tristezas y todas aquellas cosas que, como dijimos, a veces en una crisis nos empujan para mejorar o para empeorar, pero que nos mueven, nos movilizan, o a mantenernos sentados como máquinas. He aquí entonces el dilema de cara a lo que viene. La diferencia entre una humanidad plena, ya sea por lo real, por sacarnos el casco de la virtualidad y usar el contacto virtual, despojándolo de todo aquello que se ha venido introduciendo y que ha devenido en competencia, en desconfianza, en búsqueda de ese prestigio desmedido, que ha devenido en violencia. O nos ponemos el casco y vamos hacia adelante a cualquier costo. O recaemos en esa imagen transhumanista de una persona prácticamente convertida en máquina. Es el pensamiento de lo que tenemos por delante y es hacia donde deberemos dirigir nuestra idea, nuestros valores. Espero que con esta serie de encuentros hayamos podido entender y comprender algunos mecanismos de la virtualidad y sobre todo pensar qué rol tenemos nosotros dentro de esa virtualidad, cómo nos comportamos, qué aportes hacemos, cuál es nuestra conducta y qué buscamos y cómo navegar en esas aguas. Si queremos para adelante la virtualidad plena, es decir, sentarnos simplemente en el living de la casa, ponernos un casco y pensar que estamos en cualquier lado, o que nuestro cuerpo se convierta en una máquina simplemente por las ansias de perdurar, o buscamos volver al sentido, a la esencia de la humanidad, a ese origen con el cual el hombre quiere e interpreta de otra forma al otro, como un par, como un hermano, como un prójimo, como el próximo,
como a quien puede ayudar y como aquel con quien todos juntos podemos navegar. Porque si hablamos de navegar en Internet, no nos olvidemos que estamos todos juntos en el mismo barco. Y quiero cerrar este capítulo y esta serie de 5 encuentros que hemos tenido con una idea que también tiene que ver con la resiliencia y que es fruto de la humanidad, del ser humano, de cómo nos levantamos de las crisis, cómo podemos revertir situaciones críticas como puede ser la violencia, los agravios, las agresiones, la falta de comunicación real con el otro. Corría el año 1958 en la región toscana de Italia, cuando una pareja, Alessandro y Eddie, habían concebido, este matrimonio concibió un hijo luego de mucho quererlo, mucho ansiarlo, de mucho soñarlo. Y finalmente al concebirlo estaban felices porque ya veían en ese niño todo lo que ellos querían para él. Toda una vida familiar de ahí en adelante que soñaban, con todas las idas y vueltas, pero con la felicidad plena de incorporarlo a ese matrimonio, completando esa familia. El tema es que un buen día Eddie amanece con un grave dolor, van a consulta médica y la decisión de los médicos, el diagnóstico de los médicos, era que tenía apendicitis. Una apendicitis a la cual había que o requería una cirugía, había que operar esa apéndice. Así que bueno, entonces la pareja, Alessandro y Eddie, van a esa cirugía. El apéndice es extirpada, es sacada con total éxito, se soluciona ese problema, pero allí vendría el peor comentario de los médicos. El mismo médico que le decía, fue un éxito la operación, el apéndice fue quitada, no hay más problema por ese lado, les decía que por el otro la intervención quirúrgica había tocado lamentablemente al embrión, a ese pequeño al que ellos amaban y que por tanto iba a nacer con discapacidad. Entonces los médicos le dicen que lo más aconsejable en ese momento, en esos años, en ese lugar, le decían que como más aconsejable era abortar a ese pequeño niño al cual ellos amaban desde el vientre. La decisión de Alessandro y Eddie, una decisión tomada por ambos, tal vez por los deseos de ese hijo, por los sueños, tal vez también por su cristianismo, fue de no interrumpir el embarazo. Así entonces ese bebé nació y efectivamente nació con un problema. Era portador de una ceguera prácticamente completa. Era casi total la ceguera de ese niño. Pero esto no impidió que Alessandro y Eddie siguieran adelante con la crianza de ese niño y no se arrepintieron de haber continuado con la gestación, sino que por el contrario le dedicaron todo su amor y cariño a enseñarle al aprendizaje de las cosas que necesariamente ese niño tenía que comprender y aprender. Y así, con las limitaciones propias de su falta de visión, el niño a los 6 años comenzó a aprender piano
y más tarde aprendería flauta y luego saxofón. Empezó todo esto de niño, todo este gusto por la música. Pero esto que parecía ir caminando tiene otro traspié. Cuando este niño tiene 11 años de edad, circunstancialmente es alcanzado por un pelotazo de unos chicos que estaban jugando en la calle, y ese tremendo pelotazo en la cabeza lo deja totalmente ciego. Se acabó todo el mundo visible para este joven de 11 años. Pero, una vez más, con su fuerza de voluntad y con la ayuda empática de sus padres, salió adelante. Con ese amor brindado por sus padres, salió adelante. Y es así entonces que, levantándose otra vez, primero desde el vientre materno luchando por vivir, luego en un mundo en el cual no podía ver prácticamente nada y ahora ya completamente ciego, sale adelante. Y miren si no es importante la humanidad y la resiliencia, porque sin eso, sin todo este trabajo de voluntad humana, este niño no habría llegado con el correr de los años a obtener múltiples premios internacionales, a vender 70 millones de discos. Pero lo que es más profundo todavía, no habría llegado a conmovernos, a emocionarnos como Andrea Bocelli lo hace. Muchas gracias, Contexto Ñuble. Muchas gracias, Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano. Muchas gracias, El Huerto. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber compartido con nosotros este trayecto de 5 capítulos aquí, en este espacio, en el cual, por supuesto, la virtualidad fue el centro, en el cual nosotros hemos tratado de encontrar los mecanismos de la virtualidad, no negarlos. Yo no les niego que este es un escenario virtual, yo no es que ando volando entre las estrellas, obviamente, pero no hay un engaño allí, sino un simplemente establecer como un cuadro, como una obra pictórica, algo de lo cual hay un contrato en el cual ustedes ya saben qué es lo real y qué no. Lo mismo que sucede cuando leen una novela de ficción, ya saben a qué se están ateniendo, ya saben que es una ficción, es algo inventado, algo creado. El problema es cuando con las apariencias y con la virtualidad se nos trata de convencer que las opiniones es lo real, son los hechos y es lo sagrado. Entonces, es ahí donde tenemos que estar alertas y atentos. Si logramos esto, habremos dado un gran paso en esta navegación en la virtualidad. Hasta cualquier momento y muchas gracias por la atención.